Ya en 1901, BP había descubierto que su libro, Ayudas para la Exploración, había atraído la atención de personas fuera del ejército. Estaba siendo usado en la educación y algunos maestros ensayaban sus ideas. Iba a ser publicado por un periódico en entregas quincenales. En 1904 dio algunas ideas al adiestramiento de los muchachos sobre los lineamientos de los exploradores del ejército. Estas ideas las había desarrollado considerablemente desde la época de los cadetes de Mayfield y el interés despertado por Ayudas al Escultismo. BP fue invitado por Sir William Smith, fundador de una brigada para jóvenes, a una inspección en Glasgow con una reunión de 7.000 miembros, y aun cuando quedó impresionado por la reunión y por el entusiasmo de la juventud reunida allí, sentía que en esa organización podría reunirse 10 veces más muchachos si poseyera un programa que les interesara. En 1907, en la Burton Gallery y en la Academia Real se exhibieron sus dibujos originales sobre Mayfield y el África Oriental, incluyendo el busto que hizo de John Smith. Esta exposición atrajo mucho público. BP había ideado cómo podría ayudar a la juventud. Pensaba que ésta necesitaba algo más que instrucciones, por lo que ideó mostrarle la belleza de la obra de Dios en la naturaleza. Pensaba que era suficientemente conocido y popular para poner en práctica esta idea. A principios del verano de 1907 hizo contacto con un famoso organizador y el propietario de un periódico y pensó, he aquí el hombre. Discutió sus ideas con el señor Arthur Pearson y como resultado de aquella conversación, el 25 de julio de 1907, 25 muchachos de diferentes clases sociales llegaron a la isla de Brownsea en el puesto de Poole para acampar con BP. Este dividió a los muchachos en patrullas de 5 y al jefe le invistió de amplios poderes para dirigir los trabajos y juegos. Sir Percy Everett recuerda la magia de aquellos fuegos de campamentos nocturnos cuando BP se refería a sus experiencias en escultismo, y a la mañana siguiente, luego de despertar al campamento haciendo sonar su cuerno de caza en recuerdo de la campaña de los Macabeles, BP convertía sus historietas en demostraciones prácticas de rastreo, acecho y pionerismo. Tuvo tanto éxito aquel campamento de 2 semanas que BP fue capturado durante un juego de acecho. Cuando el señor Van Riel, dueño del campo, y algunos de sus amigos le visitaron una noche, fueron arrestados por una patrulla que hacía la guardia nocturna. Después del éxito obtenido en el campamento de Brownsea, el señor Arthur Pearson prometió costear el programa de los Boy Scouts durante un año y al mismo tiempo revisaba la publicación de Escultismo para Muchachos que BP escribía. BP se retiró a un molino para trabajar sin distracciones este proyecto. En otoño de 1907 visitó al secretario general de la YMCA, quien declaró que BP no le interesaba realmente fundar una nueva organización, sino que solo tenía el vivo deseo de ayudar a las ya existentes. Pero la madre de BP vio en su programa posibilidades que él jamás soñó en aquellos días en que comenzaba a ponerlo en práctica. En enero de 1908, Scouting for Boys comenzó a aparecer por entregas quincenales a 4 peniques cada uno. En noviembre de 1909 se invitó a todos los exploradores para reunirse con BP en el Palacio de Cristal. Estuvieron presentes más de 11.000 Boy Scouts. En aquella reunión se presentaron grupos que se denominaban a sí mismos muchachas guía. BP se dio cuenta de que también había que hacer algo en favor de ellas y se les permitía inscribirse en la oficina central. Entretanto se fundaba el movimiento para ellas. En octubre de 1909, BP fue armado caballero por el rey Eduardo VII. Luego el rey llamó a BP a su lado y discutieron sobre el movimiento de niños exploradores en detalle. El rey estuvo de acuerdo en que los niños exploradores que pasaran determinadas pruebas pudieran convertirse en Boy Scouts del rey. Llegado este momento, BP se dio cuenta de que tenía que renunciar al ejército para dedicar el resto de su vida a su gran obra, los niños exploradores, y es que así lo hizo. BP relata la forma en cómo se conocieron él y la futura Lady Baden-Powell así. Estudié el arte de deducir el carácter de las personas por las huellas de sus pies y su modo de andar, como los rastreadores del mundo entero. Cierto día en Londres vi pasar a una muchacha que llevaba un galgo. Tenía una manera de andar poco corriente, que demostraba que era ella una persona recta, llena de sentido común y de espíritu emprendedor. Para mí, aquella mujer era totalmente desconocida y ni siquiera vi su rostro. 2 años después, cuando ya había salido del ejército, a bordo de un barco, reconocí aquel modo de andar en una compañera de viaje. Me acerqué a ella y le pregunté si vivía en Londres. Me dijo que estaba equivocado, pues vivía
en Dorsetshire. «Pero, ¿no tiene usted un galgo castaño y blanco?» «Sí», respondió ella con cierta sorpresa. «¿Estaba usted en Londres hace 2 años cerca del campamento Knightsbridge?» «Sí». «Y nos casamos y fuimos muy felices». Eso fue el 30 de octubre de 1912 en Packardstone, Dorset. Tenía 55 años y su esposa, Leigh St. Clair Soames, era mucho más joven que él. Entonces el matrimonio Baden-Powell se fue a Argelia a disfrutar de su luna de miel, acampando. Era un día de fiesta de 1914 en que fue declarada la Gran Guerra de esa época, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente BP puso en acción su plan para el servicio nacional. En las primeras horas de la guerra, antes que las tropas territoriales fueran movilizadas, ya los Scouts estaban haciendo guardia en los puentes importantes de los ferrocarriles y protegiendo las líneas telegráficas vitales. El 5 de agosto de 1914, los Scouts marinos se hicieron cargo de las estaciones guardacostas desde Finisterre hasta John O'Groats, de las cuales estuvieron encargados hasta el 7 de mayo de 1920. Fueron en total 32.000 niños exploradores quienes pasaron por este servicio. El 25 de julio de 1919 se inauguró el Gilwell Park, un campo de adiestramiento que fue obsequiado por el señor Boyce McLaren, y así BP pudo dar comienzo a los cursos de adiestramiento para los dirigentes, bajo la dirección del jefe de campo Frank Gibney. En agosto de 1937 la juventud del mundo se congregó en el 5º Jamboree Mundial en Vogelzang, en Holanda. Allí se reunieron niños exploradores de todas las razas, clases y credos, inspirados por una misma ley y una misma promesa, y rindieron tributo a su jefe y recibieron de sus manos la insignia del Jamboree, la ballestilla. Al llegar la clausura del Jamboree, BP habló a la asamblea lleno de emoción y afecto, dándose cuenta que esa era su última aparición en público ante los niños exploradores del mundo. Ha llegado por fin la hora en que debo decir adiós. Vos sabéis que muchos de los que aquí nos encontramos jamás nos volveremos a ver en este mundo. Tengo 81 años y me acerco ya al fin de mi vida. La mayor parte de ustedes apenas comenzáis a vivir y yo quiero que vuestras vidas sean felices y útiles. En sus reuniones, BP gustaba reunirse en círculo. Para él, esta era la formación perfecta, pues le permitía ver los rostros de todos y comunicarse con todos personalmente. El pensamiento de BP poco a poco había empezado a ser deformado por sus mismos seguidores. En el prefacio de la segunda edición de Guide Guiding, libro de la guía, BP comenta: «Puedo aprovechar esta nueva edición para dar un consejo a todos los que se esfuerzan por extender nuestros principios. Temo no haber insistido lo suficiente hasta ahora sobre la importancia del papel que juega el conocimiento de la naturaleza en nuestro programa. Nos apena ver que existe una tendencia, sobre todo en las ciudades y durante los largos meses de invierno, a dar un valor excesivo a las señales de pista, al drill y a otros ejercicios del mismo tipo. Nuestro fin es ante todo el desarrollo del carácter y del sentido de la vida cívica por los medios naturales y no artificiales. No olvidemos nunca que es contrario a nuestros principios imponer reglas y una disciplina exterior. Nuestra pretensión es animar el esfuerzo personal y la disciplina interior. El amor y el conocimiento de la naturaleza demostrarán la belleza del plan divino y ayudarán el lenguaje de las piedras silenciosas y de los arroyuelos murmurantes. Nuestras muchachas deben aprender a descifrar el libro maravilloso que nuestro Padre nos ha dado. Con Longfellow las repetiremos sin cesar. La naturaleza, vieja nodriza, tomó al niño en su regazo diciéndole: «He aquí el libro que tu padre ha escrito para ti. Ven, salgamos juntos hacia regiones desconocidas y disfrutemos en el manuscrito de Dios lo que todavía no ha sido leído». BP había sido nombrado caballero por el rey Jorge, tomando el título de Gilwell, por el centro de adiestramiento Scout. A partir de ahí se le llamó Sir Baden-Powell, pero para nosotros siempre será BP. Sin embargo, él se retiró a vivir sus últimos días en el África, cerca al monte Kenya. Ahí apaciblemente murió el 8 de enero de 1941. Un grupo de soldados y scouts, en el que se mezclaron los blancos y los negros, lo condujo hasta su última morada a la sombra del monte Kenya. Pero antes de irse, BP nos dejó un mensaje a todos nosotros,
que voy a leerles a continuación. Y dice así: Queridos exploradores, si alguna vez habéis visto la obra de Peter Pan, recordaréis cómo el jefe de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida, por temor de que posiblemente cuando llegara la hora en que había de morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mí, y aun cuando no me estoy muriendo en este momento, esto tendrá que suceder uno de estos días, y deseo deciros una palabra de despedida. Recordad, esta es la última que oiréis de mí, por tanto, meditadla. He tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos vosotros tengáis también vidas muy dichosas. Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es hombre. El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios de cosas bellas y maravillosas este mundo, para que lo podáis gozar. Estad satisfechos con lo que os haya tocado, y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas, y no el malo, pero la verdadera manera de obtener felicidad es haciendo felices a los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones que como lo encontráis. De esta manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo feliz, porque, por lo menos, no os perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. Estar preparados de esta forma para gozar de una vida dichosa y morir dichosos. Hacíos a vuestra promesa de explorador, siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo así. Vuestro amigo Bipi.